En esta clase vamos a desarrollar el tema de turbidimetría y nefelometría que están incluidos en la unidad 4 del programa teórico de la materia. Veamos el mapa conceptual para ubicarnos un poco y podemos ver que la turbidimetría y nefelometría se encuentran dentro de los métodos instrumentales ópticos para la determinación de la concentración de analitos. Estas técnicas analíticas se basan en la capacidad que tiene la radiación electromagnética de dispersarse al atravesar un medio transparente que contiene partículas en suspensión. Esta capacidad de la radiación electromagnética de alterar su trayectoria recta cuando choca con una partícula en suspensión genera lo que se conoce como turbiedad. Las partículas en suspensión que se encuentran en soluciones pueden ser orgánicas, como por ejemplo los microorganismos, plancton o algas, o inorgánicas como arena o limo. Cuando aumenta el número de partículas suspendidas en una solución, aumenta la turbiedad. Por lo tanto, se considera que midiendo la turbiedad se puede indirectamente conocer el número de partículas, la concentración de partículas suspendidas en la solución. Medir la turbiedad de algunas soluciones es esencial, es importante. Por ejemplo, en el caso del agua potable, la presencia de turbiedad disminuye el atractivo estético del agua. Además del atractivo estético, la presencia de partículas en suspensión puede ser importante porque si son partículas orgánicas puede tratarse de organismos patógenos y si son partículas inorgánicas también pueden generar problemas para la potabilización del agua porque bloquean algunos de los agentes potabilizadores del agua. Por lo tanto, es esencial controlar la calidad del agua potable para, por ejemplo, en cuanto al contenido de partículas en suspensión. De hecho, en el Código Alimentario Argentino se establecen valores de turbiedad que debe tener el agua para poder ser potable. En la página 101 del libro teórico de la cátedra se encuentra una pregunta para repasar estos conceptos importantes. ¿Qué sustancias pueden causar la turbiedad de un líquido? Veamos un poco más en detalle cómo se produce este fenómeno de dispersión de la luz. Cuando se hace incidir una radiación electromagnética de una longitud de onda determinada, es decir, una luz monocromática, sobre una partícula en suspensión, si esa partícula tiene el mismo tamaño que la longitud de onda de la luz o es menor hasta 3/4 de la longitud de onda de la luz interacciona con la partícula y produce oscilaciones en las cargas eléctricas de la partícula, generando ondas secundarias que se dirigen a todos lados, produciendo la dispersión de la luz. Por el contrario, si esa luz monocromática incide sobre partículas de mayor tamaño, hasta 2 veces la longitud de onda de esa luz monocromática, el fenómeno que se produce es un fenómeno de reflexión. En la página 101 del libro teórico de la cátedra nos dice el problema 2, se hace incidir un haz de radiación monocromática de 500 nanómetros en un medio que contiene partículas coloidales de 450 nanómetros. ¿Qué fenómeno se produce? En este caso estamos en el primer escenario, en donde las partículas son menores a la longitud de onda incidente. Por lo tanto, se produce el fenómeno de dispersión. Sigue el problema. Si las partículas fueran más grandes, ¿qué fenómeno se produce? Estamos ahora en el segundo escenario en donde las partículas son mayores a la longitud de onda incidente, entonces se produce el fenómeno de reflexión. Nos centremos en este primer escenario de dispersión. Las ondas secundarias emitidas pueden tener mayor, menor o igual energía y por ende longitud de onda que la luz monocromática incidente. Nos centremos en el caso de las dispersiones elásticas, en donde la energía de las ondas secundarias es igual a la de la luz monocromática incidente. En este caso pueden ocurrir dos situaciones.
que se produzca una dispersión de Rayleigh o dispersión de partículas pequeñas que ocurre cuando el tamaño de la partícula es menor a la longitud de onda de la luz incidente en un 5%. El gráfico característico de una dispersión Rayleigh es este. O puede ocurrir una dispersión del tipo Mie o de partículas grandes que ocurre cuando el tamaño de la partícula es superior al 10% de la longitud de onda de la luz, pero nunca es mayor a 3 medias partes de la longitud de onda porque debemos seguir produciendo una dispersión. En este caso, el gráfico característico es este. En la página 101 del libro de cátedra tenemos el problema 3 que nos indica caracterizar la dispersión Rayleigh y la dispersión Mie. Comencemos con la primera, con la dispersión de tipo Rayleigh. En este caso, las ondas secundarias producto de la dispersión se distribuyen en forma simétrica alrededor del centro de dispersión, es decir, de la partícula. Este es un modelo uniforme en donde se maximizan los rayos en un ángulo de 90 desde la luz incidente. En cambio, en la dispersión de Mie, como podemos ver, hay una distribución no homogénea en donde se maximizan los rayos que salen hacia la zona frontal y quedan con menor intensidad los rayos hacia la parte posterior y no hay una buena maximización de los rayos en ángulo de 90. Esto se da como resultado de interferencias constructivas y destructivas de la interacción entre la luz y la partícula. Vamos a ver ahora los fundamentos de esta técnica, que son diferentes para cada una. Cuando se hace incidir una radiación electromagnética de una determinada longitud de onda, es decir, una luz monocromática sobre una muestra que contiene partículas en suspensión, parte de esa luz incidente se absorbe, parte se dispersa y parte se transmite. La turbidimetría lo que hace es medir cómo disminuye esa potencia incidente debido al proceso de dispersión. Esta es una técnica adecuada para concentraciones relativamente altas de partículas en suspensión. Por el contrario, la nefelometría lo que hace es medir la luz dispersada por una radiación electromagnética de una determinada longitud de onda que incide sobre las partículas en suspensión. Acá tenemos una visión superior de una muestra que contiene la suspensión con partículas en el medio. Y podemos observar cómo la luz monocromática choca con la partícula y se produce dispersión a diferentes ángulos. Acá tenemos el ángulo de 45, el ángulo de 90 y el ángulo de 135 y una breve transmisión. La nefelometría lo que hace es medir justamente esa dispersión que se produce en un ángulo determinado. Normalmente es un ángulo de 90, pero puede ser un ángulo variable. Y es una técnica adecuada para las concentraciones bajas de partículas en suspensión. Con lo visto, nos encontramos en condiciones de responder el problema 4 de la página 101 del libro teórico, donde nos piden explicar el fundamento de la técnica turbidimétrica y compararlo con la nefelométrica. Veamos entonces cuáles son las variables que afectan las mediciones turbidimétricas y nefelométricas. La cantidad de radiación que se elimina o se desvía de la potencia incidente depende de características intrínsecas de la partícula, del medio o de la misma luz incidente. Vamos a ver el número de partículas que obstruyen el paso de la radiación, el tamaño, forma y composición de las partículas, la relación entre los índices de refracción de las partículas y el del medio en el que están suspendidas, y la longitud de onda de la radiación incidentes,
todos en relación a la medición en estas dos técnicas. Veamos primero cómo afecta el número de partículas que obstruyen el paso de la radiación. Sabemos que a mayor número de partículas en el medio, es mayor la dispersión de la luz y por lo tanto es menor la transmisión. En este ejemplo podemos ver que tiene pocas partículas en suspensión, por lo tanto la potencia incidente y la potencia transmitida son bastante similares. En el segundo ejemplo, en donde el número de partículas aumenta en el medio, la potencia transmitida disminuye sensiblemente. Si hay muchas partículas que no dejan pasar la luz, la potencia transmitida se puede volver mínima o nula, afectando su medición. Por lo tanto, este es un parámetro importante en la turbidimetría, pero que no es tan crítico en la nefelometría. En la página 97 hay un ejemplo para realizar un cálculo de cómo el número y el tamaño de las partículas obstruyen el paso de la luz. En cuanto al tamaño, forma y composición de las partículas, todas aquellas variables que afecten la formación de la suspensión afectan el tamaño y la forma de la partícula. Son la concentración de reactivos, la temperatura, el pH, el orden de agregado de los reactivos, la forma y la velocidad de la agitación y la estabilidad de la suspensión. La composición de las partículas es muy importante porque soluciones que tengan igual concentración de sólidos en suspensión, pero que sean de diferente composición, no dispersan la misma cantidad de luz. Para poder subsanar esto es importante que al trabajar con un método de trabajo en el laboratorio, tanto las muestras como los patrones se preparen en idénticas condiciones, de tal manera que la distribución de las partículas sea similar. En cuanto al tamaño de las partículas, este es un parámetro muy importante en la nefelometría, porque buscamos que las partículas sean pequeñas para conseguir una dispersión simétrica. Recuerden que estamos buscando que la dispersión sea del tipo Rayleigh. Si las partículas son más grandes, la dispersión es asimétrica y la distribución en el ángulo de 90 grados con respecto a la luz incidente es menor, es mínima. En cambio, la turbidimetría, al medir la potencia transmitida, es decir, la disminución de esa potencia incidente, no afecta tanto el tamaño de las partículas. Para que exista una buena dispersión, debe haber una diferencia entre el índice de refracción de las partículas en suspensión y del medio dispersante. Algunas veces se puede cambiar el solvente en el que se prepara la suspensión para que esa diferencia sea mayor. La longitud de onda de la radiación incidente es un factor crítico en la turbidimetría, ya que al medir la disminución de esa potencia incidente por efecto de la dispersión, se debe reducir al mínimo el efecto de absorción de la partícula. Se trabaja entonces con una longitud de onda en la que la muestra presente una mínima absorción. Por ejemplo, si la muestra tiene color, se trabaja con una radiación de ese mismo color para que la solución no la absorba. En cambio, la nefelometría, la longitud de onda de la radiación incidente no afecta la medición, excepto en el caso que se trate de una fluorescencia. Comparemos entonces ambas técnicas y sus puntos sobresalientes. La turbidimetría mide entonces la luz transmitida, que es proporcional a la concentración. La nefelometría, en cambio, mide la luz dispersada, que es proporcional a la concentración. La turbidimetría es útil para concentraciones altas de analito, porque debe haber una diferencia entre la potencia incidente y la transmitida, pero el número de partículas no debe ser tan elevado como para que se bloquee completamente la potencia que se transmita.
En cambio, la nefelometría es útil para bajas concentraciones de analito porque produce mejores dispersiones. El tamaño de la partícula no es tan importante en la turbidimetría, sí lo es en la nefelometría, ya que se busca que la dispersión sea simétrica, se busca una dispersión de tipo Rayleigh. En la turbidimetría, la elección de la longitud de onda es crítica. Buscamos evitar la absorción, es decir, buscamos una longitud de onda donde la absorción sea mínima. En cambio, la nefelometría no es tan crítica la elección de la longitud de onda. Veamos el problema 5 de la página 101 del libro teórico de la cátedra. Hay una serie de preguntas que nos dice indicar verdadero o falso según corresponda y justificar o explicar. La primera nos indica que la longitud de onda de trabajo es un parámetro crítico en la turbidimetría. Acabamos de ver que sí, porque al querer minimizar la absorción debemos trabajar con una longitud de onda en donde la absorción por la partícula sea mínima. Eso es verdadero. En la técnica nefelométrica se mide la luz transmitida, que es proporcional a la concentración. Ya vemos acá con la primera sentencia que no, que es falso. Lo que se mide es la dispersión, la luz dispersada. Punto C. Las lecturas en turbidimetría son mejores si hay muchas partículas suspendidas en un medio. Acabamos de ver que el número de partículas afecta también el proceso de transmisión de la luz. Por lo tanto, si hay muchas partículas en el medio, se produce un bloqueo de la luz incidente que disminuye la potencia transmitida. Entonces, es falso. No son mejores las lecturas. Por último, nos dice que el tamaño de la partícula es más importante en la nefelometría que en la turbidimetría, y esto es verdadero. Recordemos, lo que buscamos es una dispersión simétrica. Buscamos partículas pequeñas que permitan distribuir simétricamente las ondas secundarias. A continuación veamos la instrumentación de cada técnica. Aquí presento el diagrama de bloque de un turbidímetro, en donde podemos observar que hay una fuente de emisión, un sistema monocromador que selecciona la longitud de onda de trabajo, la muestra, el detector y un procesador de señal. Podemos observar que el turbidímetro es muy similar en su composición y en su distribución a un espectrofotómetro UV visible. Por lo tanto, se puede utilizar un espectrofotómetro UV visible para realizar determinaciones en turbidimetría. La fuente de trabajo es una fuente de luz blanca continua. Se utiliza la lámpara de wolframio. Por lo tanto, a continuación es necesario utilizar un sistema monocromador que seleccione la longitud de onda de trabajo para poder realizar un adecuado trabajo en turbidimetría. Recuerden que a diferencia de la técnica de espectrofotometría UV visible, en la turbidimetría la longitud de onda de trabajo es la que presenta mínima absorción por parte de la partícula. Está compuesto el sistema monocromador por un aparato dispersante que puede ser un prisma o redes de difracción y un conjunto de espejos que redirigen los rayos para lograr hacer una selección de la luz monocromática. La muestra se encuentra depositada en cubetas o en tubos cilíndricos. Los tubos cilíndricos se utilizan principalmente en los turbidímetros, pero si trabajamos con un espectrofotómetro, vamos a utilizar cubetas de caras planas que son las mejores para trabajar en esos equipos. Luego tenemos el detector, que está formado por fototubos, y el procesador de la señal, que nos da la señal, en este caso de absorbancia, porque trabajamos con un espectrofotómetro UV visible. En el diagrama de bloque de un nefelómetro tenemos algo diferente. Tenemos una fuente con el sistema monocromador, la muestra, y el detector se encuentra en un ángulo determinado.
porque lo que se mide, como sabemos, es una luz dispersada en un determinado ángulo. La fuente es diferente de lo que ocurre en el turbidímetro que acabamos de ver. Se utiliza una fuente monocromática de alta intensidad y longitud de onda corta, porque estas dos características mejoran la eficacia de una dispersión del tipo Rayleigh. Las fuentes que se utilizan son la luz láser de helio-neón, que da una longitud de onda monocromática a 632,8 nanómetros. Se pueden utilizar fuentes halógenas que pueden dar luces entre 400 a 500 nanómetros. Y se utiliza una fuente con xenón que da una longitud de onda monocromática a 340 nanómetros. Las cubetas que se utilizan son de caras planas, porque cubetas cilíndricas pueden afectar el proceso de dispersión. En este caso, el detector, que también está formado por fototubos, debe tener un fotomultiplicador, ya que la luz dispersada siempre es menor que la potencia incidente. En el problema número 6 de la página 101 nos piden comparar la fuente de radiación utilizada en la turbidimetría y en la nefelometría con la que se estudió en la espectrofotometría UV visible. Además, nos pregunta por qué el detector en nefelometría se ubica a 90 grados. Esta imagen es interesante porque nos indica en forma esquemática cómo se ubican los detectores de la turbidimetría y de la nefelometría. En turbidimetría se utilizan expresiones matemáticas similares a las que aparecen en espectrofotometría UV visible. Se mide la relación entre la potencia transmitida y la potencia incidente, eso es lo que se conoce como transmitancia. Cuando queremos relacionar esta transmitancia con la concentración, podemos expresarla de esta manera en una expresión similar a la expresión de la ley de Beer, en donde S se denomina turbidancia, y eso es igual a una constante K denominada turbidicidad, que depende principalmente de la partícula, del medio de suspensión y de la longitud de onda de la luz incidente. B pasa a ser el camino óptico igual que en la espectrofotometría y C es la concentración de la muestra. Por lo tanto, podemos observar que hay una relación directa entre la turbidancia y la concentración. En cuanto a la nefelometría, no se establece una ecuación teórica sencilla que relacione la luz dispersada, la potencia de la luz dispersada, con la concentración de las partículas suspendidas, porque hay una relación compleja entre ambos parámetros. Podemos sí establecer una relación empírica entre la luz dispersada y la concentración. En este caso, lo que se hace en la práctica es preparar una recta de calibración preparada en condiciones rigurosas y se representa el logaritmo de la potencia dispersada sobre la potencia incidente en función de la concentración. ¿En qué unidades se mide la turbiedad? La unidad de turbiedad se define como la obstrucción óptica de la luz causada por una parte por millón de sílice en agua destilada, es decir, un ppm de sílice en agua destilada. Se puede definir el NTU, que es la unidad nefelométrica de turbiedad y que corresponde a 7,5 partes por millón de dióxido de silicio o a un ppm de formacina. La formacina es un patrón primario de turbidez que se utiliza para calibrar el turbidímetro. Un FTU, que es la unidad de turbidez de formacina, es idéntica al valor de NTU. La Organización Mundial de la Salud indica que para que el agua sea potable, su turbidez siempre debe ser menor a 5 NTU. Lo ideal es que sea menor a 1 NTU. Por último, para concluir, podemos citar algunas de las aplicaciones de estas técnicas. En el laboratorio de análisis químico se puede utilizar para determinar la calidad del agua o de alguna bebida, determinando su claridad.
Se puede utilizar para el control de procesos, como por ejemplo el tratamiento de aguas residuales o la formación de cosméticos, y es muy importante la determinación de analitos que forman partículas que pueden ser suspendidas, como los sulfatos, los carbonatos, los cloruros, etc. También se puede hacer un control del aire por la determinación de la suspensión del polvo o la formación del humo en el aire. En los laboratorios de análisis clínicos se utiliza para el control del crecimiento bacteriano en un medio líquido o utilizamos en los métodos basados en reacciones que generan partículas que pueden ser puestas en suspensión, como ocurre con los complejos antígenos-anticuerpos. En la farmacia también se utiliza como control de calidad en la determinación de diferentes productos farmacéuticos. De esta manera termina la clase.